Pablo en Atenas. El apóstol Pablo, después de que había estado predicando en la ciudad de Berea, se va entonces a la ciudad de Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, según Hechos capítulo número 17, versículo 16, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. El apóstol Pablo se encuentra ahora en Atenas, el centro cultural y filosófico de la época, y quizás de todos los tiempos. Hasta el día de hoy se recuerda ese lugar y aún quedan vestigios de ese lugar imponente, de esa ciudad Atenas. Pero el espíritu de Pablo dice que se enardecía, o sea, estaba muy irritado, y eso era producto que contemplaba que la ciudad estaba llena de ídolos, porque era muy idolátrica. Así que va a discutir en la sinagoga con los judíos. Es muy interesante este versículo porque hay una sinagoga en Atenas y hay judíos. Es el lugar donde se escucha la palabra de Dios, donde se respeta la palabra del Señor. Así que Pablo va a ir a ese lugar y va a estar también predicando. El texto nos dice que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Pablo entró a la sinagoga. Había una sinagoga en Atenas donde se predicaba la palabra de Dios, en este caso en el sistema judío, se respetaban las cosas de Dios. Era el lugar apropiado donde Pablo constantemente iba cuando llegaba a estos lugares lejanos a Israel, y en ese lugar discutía con los judíos, pero también con los temerosos de Dios, que ya los encontramos antes en el capítulo 17, este mismo capítulo 17, el versículo 4, cuando estaba en Tesalónica. Dice que Pablo, Sila, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales, cuando predicó en esa ciudad. Es decir, los temerosos de Dios eran gentiles que les agradaban las cosas de Dios, pero aún no habían dado el paso para ser un prosélito, ¿ya? Eran temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes, con dos grupos. Entonces, con uno, desde el punto de vista religioso, de los que conocían las cosas del Señor, y segundo, con aquellos que no conocían las cosas del Señor, es decir, aquellos que estaban en las plazas. ¿Cuáles eran las plazas? Las ágoras. Era el lugar donde entonces se juntaban las personas. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extranjeras, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Los filósofos y también aquellos que estaban interesados en escuchar todo este tipo de filosofías y de razonamientos se juntaban en las ágoras, en los pasillos de las ágoras, y ahí se discutía y también se llevaba a esto a un debate. Se debatía sobre las ideas que ahí se planteaban. Veamos un poco, porque aquí se nos menciona a los epicúreos y a los estoicos. Veamos qué nos dicen acerca de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos siguieron las enseñanzas de Epicurio. Entre el 372 y el 270 a.C., Epicuro enseñó que el bien supremo se encuentra en la búsqueda del placer, que se definía como la ausencia de dolor. El placer que propugnaba no implicaba un estilo de vida hedonista y sensual, implicaba evitar problemas, liberarse de ellos, tranquilizar la mente. Esto significaba que a veces evitaba los placeres sensuales que podían conducir a problemas. Además, los epicúreos eran materialistas, creyendo que el hombre es completamente material. No tiene existencia más allá de esta vida, decían ellos. No creían en la creación divina, ni en el castigo divino de los malhechores, ni en la providencia divina. Por otro lado, también son mencionados aquí los estoicos.
derivaron su enseñanza de Zenón entre el 342 y el 270 a.C. Sus seguidores fueron llamados estoicos porque enseñaban en una estoa o columnata o pasadizo cubierto en Atenas. Los estoicos eran panteístas, creyendo que una fuerza divina llamada logos o razón impregna el universo y que las leyes de esta fuerza gobiernan el universo. En la medida en que los acontecimientos naturales son la expresión de esta fuerza, según los estoicos, debemos aceptar sin queja lo que suceda. Los hombres derivan nuestra razón de esta fuerza. Por lo tanto, si vivimos de acuerdo con la razón, estamos viviendo de acuerdo con el orden natural. Los estoicos enseñaban, por lo tanto, que debemos dejar que la razón, no las pasiones, gobiernen nuestras vidas. Estos eran los dos grupos, los cuales estaban ahí y discutían con el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir este palabrero?, decían ellos. Parece un predicador de divinidades extrañas, según el versículo 18. Decían otros porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Eso decían otros, nos predica divinidades extrañas. Entonces tomaron a Pablo, dice el texto, y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Algo bueno, eran personas curiosas respecto a la filosofía, a los nuevos pensamientos, y lo llamaron para que les explicara qué significaba todo esto. Pues todos los atenienses y los extranjeros que visitaban allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Eran personas que estaban constantemente buscando la razón de algunas circunstancias o de algunos pensamientos. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Recuerden que parte del versículo 16 que Pablo estaba enardecido con su espíritu porque contemplaba que la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces aprovecha esta visita, algo que su espíritu lo tenía intranquilo, va a tomarlo a su favor y va entonces a decir, y en el versículo 22, cuando se puso en pie: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque había visto mucha idolatría. Porque mientras pasaba y observaba, y ahí lo explica, los objetos de su adoración, toda la idolatría, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Tenían múltiples dioses para todas situaciones y todo estilo de vida. Pero había uno, como eran hombres que les gustaba la discusión, y ahí en un centro cultural y venían gentiles de todos lados, bueno, ellos con su mente abierta, conceptos que también encontramos hoy día, ¿no? Tener la mente abierta para todas estas situaciones, con su mente abierta dijeron: bueno, puede haber algún Dios que no conozcamos. Entonces había una estatua que decía al Dios no conocido, y Pablo dijo: bueno, yo voy a aprovechar esto y voy a predicarles de esto, del Dios no conocido. El Dios, y aquí empieza a explicarlo y empieza a exponerlo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por mano de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Muy interesante, porque Pablo va a hacer el contraste con la idolatría falsa que ellos practicaban, y le dice, bueno, que este Dios, el único Dios, ha hecho todo, el universo, es creador, no mora en templos hechos de mano, los templos que ellos tenían, no mora ahí, ni es servido por hombres como servían ellos. Habían ahí religiosos, sacerdotes, sacerdotisas que servían a estos dioses. No es por eso. Como si necesitara de algo, Dios no necesita nada, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Al revés, es Dios el que da la vida. De uno solo Dios hizo todas las naciones, hablando de Adán. Todos hemos salido de Adán.
todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pablo les está diciendo que les está predicando acerca del Dios Todopoderoso, que ha hecho todo, que todos descendemos de un solo hombre, refiriéndose a Adán, y que debemos buscar a Dios, podemos palpar y hallarlo, porque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto nos recuerda las palabras también del apóstol Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 17, antes, 14, 17, cuando el apóstol estaba en Listra y dijo lo siguiente: sin embargo, hablando de Dios, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Dios, a pesar de que no es Dios de ellos, porque son gentiles personas en el sentido de que ellos no le han reconocido como Dios, ¿no? Les explica que Dios, en su misericordia, en su amor hacia la creación, no ha dejado de bendecirlos a pesar del camino que llevan, y ha dado lluvias, ha dado el sol, ha dado las estaciones del año. Eso explicó él antes aquí en el capítulo 14. No ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Y es lo que Pablo está explicando también aquí a los atenienses. Porque también nosotros somos linaje suyo, descendemos de Dios. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por el arte y el pensamiento humano. Bueno, si somos descendientes de Dios, somos linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante al oro, a la plata, todos los elementos que ellos tenían para adorar a sus dioses, o buscar la divinidad, o al Dios supremo. Nada de piedra, nada de cosas esculpidas por el arte y el pensamiento humano. El arte aquí no se mete, digamos, entre medio. Las expresiones del arte del ser humano, bueno, pueden ser buenas en algún sentido, pero en este sentido era algo malo, porque estaban expresando el arte en la madera, en las piedras, ahí trabajando en ellas para luego adorarlas. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, interesante, les llama ignorante en su cara, pero con respeto, ignorante, ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Cuál era el tiempo de ignorancia? Bueno, buscar la divinidad en el oro, la plata, las piedras, las cosas esculpidas. Ahora declara a todos los hombres, incluyéndolos a ellos, en todas partes, ¿qué cosas? Que se arrepientan. Y empieza a predicar aquí el Evangelio, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, el juicio, en justicia. ¿Por medio de quién? De un hombre, de Jesús, quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo venció la muerte, fueron testigos los apóstoles y muchos más. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Claro, hasta ahí llegó la conversación. Recuerda estos dos grupos que había, los epicúreos y los estoicos. Y bueno, uno de estos grupos se puso a reír, otros sí tenían creencia en cosas superiores, así que a lo mejor les hizo sentido, pero otros no. Entonces se burlaron cuando empezó Pablo a predicarle acerca de la resurrección de los muertos, que podía haber resurrección en nuestras vidas, podíamos resucitar dentro de los muertos. Esto era quizás algo nuevo para todos ellos. Entonces empezaron a burlar. Pero otros dijeron, unos se burlaron, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Es decir, tenían interés y esperamos volver a encontrarte aquí para que hablemos y sigamos hablando. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero la palabra del Señor tuvo fruto. Y dice, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita,
¿Quiénes son los areopagitas? Son los jueces que se sentaban en el Areópago. Uno de los jueces se convirtió al Señor. Además, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos, que no sabemos el número, pero había otro grupo más. Pero estos dos se les nombra a este hombre y a esta mujer, Dionisio y Dámaris. Quizás fueron los primeros que se convirtieron con la predicación del apóstol Pablo. Algunos podrían decir, bueno, esto fue un fracaso, no se convirtió tanta gente como pasó en nuestras ciudades. Sin embargo, no lo es. Un alma es oro. Un alma es oro, y eso es lo que pasa aquí en este capítulo. Estaba en medio de todo el pensamiento humano, del humanismo, de lo que todavía hay hasta el día de hoy. El humanismo, ensalzar al ser humano y los pensamientos propios en buscar la divinidad, en el oro, la madera, en esculpir las piedras. Sin embargo, Pablo les va a predicar del Dios no conocido, y a él debían obedecer, y les va a mostrar evidencia, apología, está haciendo defensa de la fe con aquellos que le están escuchando. Y hubo fruto maravilloso. Comienza aquí entonces la iglesia del Señor en Atenas también, con Dionisio, con Dámaris y otros más que estaban ahí. Una conversación interesante que tuvo el apóstol Pablo con todos estos filósofos. Pablo, ocupando la sabiduría que Dios le da y la que debemos ocupar también nosotros, aprovechó la oportunidad a pesar de estos lugares donde estaba lo máximo de la intelectualidad de la época, es decir, como ir a predicar a una universidad. Y Pablo se atrevió, explicó, y hizo lo que tenía que hacer, dijo lo que tenía que decir, y el resultado se lo dejó a Dios. El resultado fue 2 personas que se convirtieron, Dionisio y Dámaris, y otros más que no sabemos su nombre, tampoco sabemos su cantidad. Inicialmente fueron 2. Así termina la historia de Pablo en Atenas, y los espero en el siguiente video que estamos estudiando acerca del libro de los Hechos. Que el Señor les bendiga.